Shabbat Shalom, mis queridos amigos, una vez más por este medio para traer la enseñanza de este precioso día de Shabbat. La parashá o la porción que tenemos es la número 19 y se llama Terumá. Terumá, que traduce ofrenda, ¿sí? La encontramos allí en Shemot o Éxodo 25:1 hasta el 27:19. ¿Sí? En esta porción de la Torá, obviamente que corresponde para el día de hoy, encontramos esa orden allí de recolectar un donativo para la construcción del Mishkan o tabernáculo o residencia, por decirlo así, donde expresa el Eterno el deseo de habitar en medio de Israel. ¿Sí? Allí en ese tabernáculo, él quería manifestar su presencia para estar en medio del pueblo de Israel. También se habla de utensilios que se debían elaborar tal cual Moshe los estaba viendo allí en el monte Sinai, ¿sí? Y esos serían introducidos obviamente en este Mishkan, en este tabernáculo. Obviamente son instrumentos, utensilios, cada uno de ellos revestidos de santidad y de diversos significados, como receptáculos de esa gloria y esa presencia divina. ¿Sí? Entonces, eso es lo que encontramos más o menos aquí en este parashá a grandes rasgos. Nos comenta Sforno, ¿sí? Sforno, ¿sí? Que en la revelación de Dios en el Sinaí, cada miembro del pueblo de Israel era un profeta, así nos dice. Cada uno del pueblo de Israel se convirtió como en un profeta. ¿Por qué? Porque podía percibir, ver, oír a Dios, ¿sí? Y cada uno de ellos fue depositario de esa Shekinah, de esa presencia divina, ¿no? Y ese sublime, por decir así, sublime estado espiritual llegó a alcanzar cada uno de los que pudieron estar allí frente al monte Sinaí, percibiendo todo ese espectáculo, ¿verdad? Cómo el Eterno descendía sobre esa montaña, cómo esa montaña florecía, ¿no? Cómo allí se escuchaba la voz del shofar, la voz de Dios, ¿verdad? Manifestándose a toda la nación, a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Pero todo esto se precipita cuando acontece lo del becerro de oro, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, la presencia entonces deja de estar en cada uno de las personas que estaban allí presentes, ¿sí? De cada uno de los miembros del pueblo de Israel, y entonces se centraliza en un solo sitio, un solo lugar que es el Mishkan o el tabernáculo, ¿sí? Entonces, eso nos dice aquí Sforno, nos comenta. El tabernáculo en el desierto y los dos templos, que fueron el escenario siempre central de toda la actividad de vida espiritual, social del pueblo de Israel, ya no se encuentran, ya no están, ¿sí? Pero ellos siempre representaban ese escenario, por decir así, central de toda la actividad espiritual, de toda la actividad social del pueblo de Israel, ¿no? Han pasado ya 2000 años después de la destrucción del último templo, y es por eso que pues, obviamente muchos judíos hoy día añoran, y hay comunidades judías que manifiestan una especie como de luto, ¿sí? De luto, ¿verdad? Deseando la reconstrucción otra vez del templo allí en Jerusalén. Templo que obviamente centraliza de nuevo toda la actividad espiritual y social. Sí, entonces se desea, y por eso hay ceremonias, hay cosas, hay rituales, ¿verdad? Manifestando esta especie como de luto, ¿no? Por no estar en pie el templo, ¿verdad? Allí en Jerusalén. Con la primera llegada del Mesías, hace ya 2000 años, al estar en pie el segundo templo, porque llegó cuando el templo estaba construido. Algunos dicen que él tiene que venir a construir el templo, pues sí, vendrá y seguramente construirá el tercer templo, ¿no? Pero ya estaba el templo allí, el segundo templo estaba construido, y su profecía de que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada del mismo,
¿sí? Debido a esto, ¿no? Gozamos hoy día, atención aquí, como de esa primera condición que tuvieron aquellos antepasados que estuvieron en pie en el monte Sinai. Sí, gozamos en cierta manera, o sea, gozamos como ese privilegio, ¿no? Ahora de tener la Shekinah, la presencia divina, cada uno de nosotros, ¿sí? De ser cada uno de nosotros depositario de esa presencia divina, ¿no? Entonces, somos depositarios de esa Shekinah, somos recipientes, ¿sí? Del Ruach HaKodesh, ¿no? Y esto mismo expresa el Rav Shta o Rabino Saúl de Tarso, ¿sí? Él lo afirma. Entonces, es como si el Eterno hubiese querido entonces llevar a cabo lo que inicialmente pues hizo, que cada uno experimentara, cada uno de los miembros del pueblo de Israel experimentara allí, a él descender en el monte Sinaí, experimentara su presencia divina, pudiera escuchar su voz, pudiera percibir, ¿verdad?, su gloria, etcétera, etcétera. Entonces, parece, y en cierta manera, ahora que el Mesías se ha manifestado, tenemos nosotros esa posibilidad, esa oportunidad, ¿no? Y esa bendición y privilegio. Nos dice el Rav Shta en una de sus cartas, ¿verdad? O bueno, aquí voy a citar en dos cartas, una a los Corintios y otra a Efesios, lo que manifiesta acerca de eso. Dice en 1 Corintios 3, 16 al 17 de la siguiente manera, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Ruach de Dios mora en vosotros? ¿Ah? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Entonces, ahí estaba hablando acerca de nosotros mismos. Nosotros mismos ya nos convertimos en ese Mishkan, en ese Beit Mikdash, o sea, en ese templo de la morada, de la presencia divina. Y aquí parte el hecho de que tenemos que cuidar ese templo. Espíritu, alma y cuerpo, debemos cuidar. En una de sus cartas, él finaliza diciendo: y espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para su segunda venida. O sea, estemos nosotros cuidando, ¿verdad?, este templo, manteniéndolo en santidad, en pureza, en limpieza. Ustedes saben que se puede contaminar con el pecado, se puede contaminar con los vicios, se puede contaminar con ciertas cosas inmundas que son prohibidas, ¿verdad?, como ciertos alimentos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sí, mucho cuidado en ese aspecto. Y es importante aquí tener Yirat Hashem, o sea, temor a su nombre, temor del cielo, ¿sí? Temor del cielo para obviamente hacer lo que nos corresponde, obedecer los mandamientos y agradar al Padre en todo. Debemos cuidarlo. Él dice aquí: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Ahora, miren ustedes, en el tiempo de Yeshua había corrupción en el templo. El cargo de sumo sacerdote se compraba prácticamente, ¿sí? Se compraba. Y acuérdense cuando él se armó de un lazo sí, para sacar a toda la gente de ahí del templo, porque habían hecho eso un negocio, ¿sí? Y estaban impurificándolo. Entonces él se arma allí, ¿verdad? Y es uno de los momentos donde pues manifiesta obviamente celo, manifiesta en cierta manera ira divina, y expulsa y tumba las mesas y tumba todo y saca, ¿verdad?, a la gente que estaba haciendo del templo una mercadería. Entonces, él lo dijo: no quedará piedra sobre piedra. Siguió la corrupción y entonces el Eterno tuvo que permitir que fuera destruido. Eso mismo puede suceder. Nosotros tenemos que cuidar este templo donde mora la presencia divina. ¿Cuidarlo de qué? De la contaminación del mundo, cuidarlo del pecado, cuidarlo de las impurezas, ¿sí? Cuidarlo de la inmoralidad sexual. Bueno, cuidarlo de infinidad de cosas toca cuidarlo, ¿sí? Porque la presencia divina habita en medio de nosotros, está con nosotros, ¿sí? Y recordemos nosotros que hay un pasaje que dice que no contristéis al Ruach HaKodesh, o sea, no lo digamos, o sea, no lo entristezcamos, ¿sí? O sea, no hagamos que Él se aparte de nosotros.
La Escritura dice que cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces tenemos que ser muy delicados con la presencia divina en nuestras vidas, ¿sí? Muy delicados, muy cuidadosos. También nos dice allí en la carta a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, verso 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruaj HaKodesh, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? ¿Sí? Ahí afirma de nuevo, una vez más, el Rav Shach, que nosotros somos morada de esa Shekinah, de esa presencia divina. Por eso les digo que aquí el Eterno nos volvió otra vez, ¿sí? A esa condición en cierta manera que tuvieron nuestros padres allá en el monte Sinaí, donde cada uno experimentó, vio, escuchó, ¿sí? Percibió la gloria divina, ¿sí? Eso era lo que quería el Eterno. Eso era inicialmente lo que quería, estar en cada uno, pero como ellos se dejaron arrastrar por la idolatría, entonces Él viene y centraliza su presencia en un solo lugar, el Mishkan y el templo en Jerusalén posteriormente. Ahora, con el efecto Mashiach, ahora todos los que queremos a Él, todos los que aceptamos su sacrificio voluntario, somos investidos de poder de lo alto. ¿Sí? Porque Él dijo, el Padre enviará la promesa, ¿sí? Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo viene a nosotros? ¿Cómo está con nosotros? Con la presencia divina, con el Ruaj HaKodesh. También nos dice la carta a los Efesios, dice, capítulo 2, verso 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino como ciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, o Saliahim y Neviín, o profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo, Kadosh en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Ruaj. Ya no son, ¿verdad?, extranjeros, advenedizos, no. Ahora, por el Mesías Yeshua, cuando tú crees, eres injertado al olivo natural que es Israel. Y allí tiene que sustraer de la rica savia, del conocimiento y de la experiencia, del bagaje de casi 4,000 años de historia. ¿Sí? Entonces, allí tienes que injertarte y allí tienes que quedarte. Entonces tenemos este privilegio, o sea, aquí nos está hablando de que ya somos un templo, nosotros somos un templo a nivel personal y a nivel de comunidad, nos convertimos también en ese templo, pues somos cuerpo del Mesías. Entonces, allí dice que esa es la principal piedra del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿sí? ¿Quién? Yeshua el Mesías, Yeshua de Nazaret, es esa piedra angular, ¿no? Que fue desechada en aquel entonces por esos que estaban allí edificando, pues, supuestamente las cosas espirituales. Esa es la base, ese es el fundamento y sobre eso, entonces hay que construir, ¿verdad?, la vida espiritual a través de ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Los Saliahim y los Neviín. ¿Sí? Recordemos que Yeshua cuando estuvo aquí él enseñó, digo, lo que está escrito de mí en la Torah de Moshe, en los profetas y en los Teilín, en los salmos. Entonces ahí está la base de todo. Hay que construir nuestra vida espiritual a partir de allí. Todo lo que esté en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el Código Real, es simplemente producto de lo que está allá atrás, de la base, ¿sí? Que son Torah, Neviín, Ketubín. Esa es la base de todo. Y también nos dice allí en la carta a los de Italia, ¿verdad? Romanos 5:5, ¿verdad? Todo, somos nosotros moradas del Espíritu, ¿verdad? Porque Él lo derramó en nuestros corazones, ¿sí? El amor de Él fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu, dice allí, por su Espíritu. Entonces, debemos ser cuidadosos de mantener la santidad en toda nuestra manera de vivir. Mantener la santidad, la pureza, ¿sí?, en toda nuestra manera de vivir. Hay que tener mucho cuidado con esto, ser muy conscientes, tener temor del cielo, ¿verdad?, para actuar correspondientemente como es. Entonces, cuidémonos en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que comemos, cómo nos vestimos, ¿sí? Revisemos
la motivación, ¿verdad?, que tenemos para hacer tales o cuales cosas, ¿sí? Miremos cómo estamos hablando, cómo hablamos y cómo nos relacionamos con las demás personas. Hay que tener cuidado en todo esto, ¿sí? Sumo cuidado con todo esto, ¿sí? Y tener siempre conciencia de que estamos haciendo todo en su presencia, todo, en absoluto en su presencia, ¿sí? Si la Ruach HaKodesh está en nosotros y somos templos, entonces tenemos que ser conscientes de ello, ¿sí? ¿Qué harías tú, verdad, si el Mesías estuviera allí y tuvieras que salir con él? ¿Cómo te vestirías? Que te sentaras y él se sentara a tener a la mesa contigo. ¿Qué comerías? Que te acompañara en esas reuniones familiares o reuniones con amigos o con amigas y él estuviera ahí. ¿Qué harías? ¿Cómo te comportarías? Que tuvieras que hablar, tuvieras que charlar, ¿verdad? Algunas cosas familiares, personales. ¿Qué harías si él está ahí? ¿Ah? Siempre ha estado ahí. Hay que tener conciencia de que siempre él está ahí, porque él dijo, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros otra vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo ha venido a nosotros? A través de el Ruach, el Espíritu de Santidad, la Ruach HaKodesh, ¿sí? Allí está con nosotros. Bien, y eso es una realidad. Entonces, es algo que nos asegura, ¿sí? Esta experiencia, porque es algo real, nos asegura, ¿verdad?, la muerte, la resurrección de Yeshua HaMashiach. Es algo que nos da evidencia de que Él vino, murió, resucitó, ¿sí? Eso es la evidencia real, ¿sí? Es una de las evidencias que tenemos nosotros de que Yeshua ya vino y vendrá por segunda vez. Entonces, si ustedes se dan cuenta, algo que dijo allí Kefas o Pedro, en uno de sus discursos en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 31 al 32, dijo, hablando del Mesías, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, ¿ok? Y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vean ustedes, ahí está. ¿Sí? Entonces, por eso el Ruach HaKodesh da testimonio, ¿sí?, de que Yeshua vino ya, murió y resucitó, y está a la diestra del Padre, porque Él dijo, si me fuere, les enviaré la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? La presencia divina, la Ruach HaKodesh. Y eso es lo que nos da testimonio de que Él es el Mesías, de que Él vino, murió y resucitó, que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y para que pudiéramos nosotros tener acceso directo a la presencia misma del Padre en los cielos, ¿sí? Él fungiendo como Cohen Gadol de los bienes venideros, ¿sí?, como intercesor entre el Eterno y nosotros, mediador entre el Eterno y nosotros, así como lo fue Moshe. Moshe fue mediador entre el Eterno y el pueblo de Israel. Así mismo, acuérdense ustedes que dijo Moshe, el Eterno levantará de entre vuestros hermanos profeta, como yo, a él oiréis. Entonces, ese es Yeshua el Mesías, mediador también entre el Eterno y los hombres. Entonces, el Espíritu es el que da testimonio de eso, de todo lo que Él vino a hacer en su primera venida, ¿no? Y de esa sangre que nos limpia de todo pecado. Acuérdense que aquí enseñamos con el deseo de que tú tengas una mejor relación con Dios. Nos encuentras, ¿verdad?, en las redes con este eslogan, ¿sí? Tu rela con Dios, ¿sí? Allí, YouTube, en TikTok, en Instagram, ¿verdad?, en el Face, ¿verdad? Nos encuentras así, tu rela con Dios, tu rela con Dios. Si te gustó el video, entonces dale like, ¿sí? Manito, ¿verdad?, dedo arriba. Suscríbete al canal si no estás suscrito, para que cuando volvamos a poner allí, ¿verdad?, otra enseñanza, subir otra enseñanza a YouTube o por las redes, entonces lo puedas ver. Y compártelo. Si crees que esto le puede servir a otra persona, ¿verdad?, compártelo para que también puedan ser bendecidos. Bueno, sin más,
Que tengan un excelente día. Para todos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos.